puntuales, con puntualidad inglesa. Actas. El acta de la sesión 151 se da por aprobada. Cuenta, señor secretario. No tenemos cuenta. Bueno, ¿qué me decía que comenzáramos para dar cuenta? No, simplemente solamente una indicación del diputado señor Andrade, que formula el proyecto sobre tramitación electrónica de los procedimientos judiciales que está en la tabla de la orden del día. Muy Eso. Bien. Entonces tenemos que ingresar a la tabla de fácil despacho. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. Ofrezco la palabra. Bueno, vamos a ver que tenemos invitados de la Corte Suprema, señor secretario. ¿Habrán llegado? Sí, no sé, para el segundo proyecto. Para el segundo proyecto. La señora ministra también está para este proyecto, ¿no? Para el segundo. Bueno, entrando en la tabla de fácil despacho, en primer lugar corresponde abocarse a la discusión para informe complementario del proyecto de reforma constitucional que deroga la inhabilidad de los dirigentes gremiales y sindicales para postular a elecciones parlamentarias. Boletín 9539-07. Le voy a pedir al señor secretario que nos actualice la información respecto a este proyecto que fue largamente revisado en esta comisión, fue votado, me entiendo que favorablemente, llegó a la sala y en su discusión en particular se presentaron una o dos indicaciones que son las que tendríamos que ver el día de hoy y votarlas para proceder en consecuencia probablemente a volver a la sala para su despacho. Señor secretario, ¿hay algo más que pueda agregar al resumen que he hecho yo en este momento? Sí, me van a entregar el detalle de la aprobación en general de o cuál fue el término. Señor secretario, tiene la palabra. Pero poquitito, estamos imprimiendo la información. Gracias, presidente. El proyecto fue aprobado por la comisión en su sesión 47 del 8 de octubre de 2014. Fue una votación dividida, fue de 5 votos a favor y 4 votos en contra. Y con esa votación fue enviado a la sala. ¿Y en la sala cómo se llama? 5 votos a favor y 4 en contra. Sí. ¿Quiénes son los autores de este proyecto de ley? Presidente, son varias mociones. Son 1, 2, 3, 4, son 5 mociones que se refundieron en una sola. La primera de ellas es una moción de los exdiputados señores Arancibia, don Armando Martínez, don Gutenberg, que modifica la Constitución Política de la República eliminando la inhabilidad existente para ser parlamentario. Después una moción de la exdiputada señora Caraval, doña Eleana. Una moción de la exdiputada señora Goich, doña Carolina, de diputadas señores Pascal, de los exdiputados señores Acursi, Alinco, Enrique Minami, Escobar, Leal y Zule, y de los diputados señores Farías y Jiménez don Tucapel. Una moción de la diputada señora Sepúlveda, doña Alejandra, diputados señores Andrade, Boric, Campos, Gutiérrez, Monque, Rincón, Zafirio, Telier y Vallespín. Una moción de los diputados señores Andrade, Chaín, Chávez, Fuentes, don Iván, Gutiérrez, don Hugo, Insunza, don Jorge, Rincón, don Ricardo, Zafirio, don René y Soto, don Leonardo. Y eso fundamentalmente. Ofrezco la palabra sobre la cuenta que ha dado el secretario respecto a este proyecto. Presidente. Sí. Don Cristian Monque, tiene la palabra. Oye, las indicaciones, a ver, usted lo que quiere votar es indicación por indicación, porque partimos con la número 1 que se presentó en la sala por 2 diputados de la bancada nuestra. Mira, ¿cuál es la idea suya? ¿Despacharlo ahora? Si les parece... ¿Fácil despacho? ¿Darle una vuelta? No. Diputado René Zafirio, después diputado Farcas. Ya, pero... Muchas gracias. Muchas gracias por la atención. No, entendí que... A ver, si me permite, diputado Zafirio. No, por favor. Esa pausa larga que hizo, la entendí como que había concluido su... No, si yo concluí, yo le hice una pregunta. Sí. Bueno, contestando a su pregunta. A ver, este proyecto ha sido impulsado por varios miembros de esta comisión.
particularmente el diputado Osvaldo Andrade ha sido reiterativo en pedir que se coloque en tabla. Este proyecto lo aprobamos en su oportunidad y en la sala, por alguna razón, se presentaron indicaciones y volvió para segundo informe complementario. Y entiendo que este proyecto tendría aparentemente el respaldo que permitiría ser votado en esta sesión. Por eso lo colocamos como tabla de fácil despacho. Ahora, si no fuera así, por supuesto, yo creo que podríamos continuar con el proyecto que está en segundo lugar, que tiene un poquito más de fondo y que tiene su extensión. Yo ofrezco la palabra, diputado Zafirio. Sí. Solo, presidente, para señalar que yo creo que es la mejor solución partir con el segundo proyecto, porque solo respecto de la indicación número 1 que hacía referencia el diputado Monkever, presidente, la verdad es que desde mi punto de vista, por lo menos, yo en su minuto voy a solicitar que se declare la inadmisibilidad porque es una indicación que transita exactamente en la dirección opuesta del proyecto original, es decir, mientras estamos debatiendo un proyecto de ley que busca suprimir inhabilidades, la indicación establece inhabilidades. Es decir, está absolutamente fuera del espíritu del proyecto original. Muy bien. Diputado Farcas. Presidente, la verdad es que Osvaldo Andrade, que como usted dijo, ha sido uno de los impulsores de que discutamos y aprobemos a la brevedad este proyecto. Nos ha insistido a varios y creo que particularmente usted en que podamos avanzar. Yo creo que podríamos llegar a la posibilidad de debatir y votar. Yo creo, porque creo que en general, y me atrevo, por eso hago la pregunta, presidente, por su intermedio, tenemos un acuerdo bastante transversal acerca de que hay que definitivamente zanjar este punto. Y presidente, dado que nuestra agenda en esta comisión abarca temas tan importantes y que van a copar nuestra agenda, yo me atrevo a sugerirle que avancemos hoy día en este, porque probablemente entre los otros temas que tenemos que ver, si no, no sé cuándo vamos a tener la oportunidad de verlo. Eso, nomás, presidente. Siendo realista, ¿no? Diputado René Zafir, diputado Fuachaín. Presidente, yo creo que aquí hay dos cuestiones que son distintas, ¿ya? Una es terminar con la inhabilidad para poder ser candidato a los dirigentes sindicales y gremiales, que nos parece de toda lógica, pero otra cosa distinta, ¿no es cierto?, el que exista la compatibilidad entre ser dirigente gremial y ser parlamentario, ¿ya? O sea, ejercer los dos cargos simultáneamente, ¿ya? Eso ya es distinto, por eso que volvió al final a este segundo informe, porque el debate se centró justamente en eso. Adelante. Su señoría excelentísima. Con fácil despacho. Dejémoslo después. O sea, presidente, yo no sé si estamos en condiciones, quizás ahora que llegó el diputado Andrade, de poder votarlo inmediatamente en la tabla de fácil despacho. Muy bien. Diputado Arturo Esquella. Presidente, la reforma constitucional que tenemos a la vista, supuestamente en fácil despacho, modifica nada menos que el capítulo 3º de la Constitución. Usted sabe que se necesitan 2/3, es decir, de las materias más difíciles de modificar. Claramente no es de fácil despacho, hay indicaciones que son sustantivas. Yo lo que le sugiero es que invirtamos el orden de la tabla, veamos el proyecto que tenemos ya bastante digerido y discutido y listo para despacharse, que es el de la tramitación digital, y este lo dejamos, si es que alcanzamos, después del despacho del otro proyecto, sino para la siguiente sesión. Esa es mi sugerencia. Muy bien, yo voy a acoger la propuesta que hace el diputado Arturo Esquella, toda vez que el proyecto que tenemos en la tabla principal, digamos, es bastante extenso, y aprovecho de saludar la presencia en primer lugar de la señora Ministra de Justicia,
Javiera Blanco, del presidente de la Corte Suprema, magistrado Sergio Muñoz. Y lo dejaremos al final o lo programaremos en una sesión única, no es fácil despacho. ¿Si les parece? ¿Les parece? Perfecto. Muy bien. Bueno. No, entiendo que no. Pero lo escucho, Osvaldo, diputado. No presté atención, le pido excusa y si pudiera hacerme dos ideas. Entiendo que estás invirtiendo el orden. Así es, estoy invirtiendo el orden. ¿Cuál es el fundamento de dejarlo de los dirigentes para después? Porque se ha abierto un debate sobre las indicaciones que probablemente va a exceder el tiempo de la tabla de fácil despacho. Ya nos quedan prácticamente 12 minutos de la tabla de fácil despacho. Y lo vamos a dejar al final, o lo vamos a programar en una sesión única, completa. Pero entonces no lo vamos a ver hoy día. Si es que nos permite el despacho del proyecto de ley que viene a continuación. Ese es el acuerdo, colega. Muy bien. Hagamos el esfuerzo. Hagamos el esfuerzo. Muy bien. Corresponde entonces, colegas, continuar la discusión del proyecto de ley que modifica el Código de Procedimiento Civil para establecer la tramitación digital de los procedimientos judiciales, boletín 9514-07. Este proyecto ya lo aprobamos en general, se abrió plazo de indicaciones que vencían el día de ayer, pero si durante la votación en particular vemos algún aspecto que podamos corregir, por supuesto esta comisión va a mantener las reglas que siempre ha tenido, no vamos a innovar en eso. Y la idea ahora es entrar en su votación en particular. Yo quisiera ofrecerle la palabra a la señora ministra de Justicia en primer lugar y después a don Sergio Muñoz, presidente de la Corte Suprema, respecto del estado de la tramitación de este proyecto y de lo que viene a continuación, que es la votación en particular. Ministra Javiera Blanco tiene la palabra. La ministra tiene preferencia, salvo que sea un... Después se lo doy, diputado. Ministra. Presidente, muchas gracias. El proyecto que traemos hoy día a presentación, tal como lo dijimos en la primera sesión, es un proyecto muy relevante, por cierto, porque es la última área de la justicia que entra en su etapa de modernización para justamente agilizar, generar mayor acceso a la justicia a través de esta tramitación electrónica. Yo sé que se han generado en las audiencias algunas preguntas que nosotros estamos, por cierto, gustosos y dispuestos a poder aclarar. Entiendo que habían algunas inquietudes en torno, por ejemplo, a los temas presupuestarios, pero si me permite, presidente, yo sé que esta no es una atribución mía, pero con todo respeto quisiera hacer una propuesta porque el proyecto es bastante lato, no latero, dije lato solamente, en el sentido de que hay mucho artículo, sobre todo después del artículo 13, que tiene que ver con adecuaciones más bien nominales a partir de del concepto de lo que es tramitación electrónica. Entonces, si usted me permite una sugerencia en cómo podríamos avanzar hoy día en la discusión en particular, y dada la experiencia que ya tuvimos en el trámite anterior, es que pudiéramos quizás darle un tiempo mayor a lo que es el análisis de los 12 primeros artículos, que son los más importantes, y luego quizás los siguientes poderlos votar en bloque. Porque la verdad es que si no se hace un poco tedioso y tiene que ver básicamente con cosas muy procesales, muy técnicas, que son las adecuaciones que ya en los primeros artículos van a quedar bastante claros. Muy bien, gracias, ministra. Presidente. Señor presidente, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por la invitación para conversar sobre este tema que es una esperanza para el Poder Judicial poder dejar la aguja y el hilo atrás. Esa es toda la filosofía de este proyecto. Nunca pensé que podría ser tan ardua la conversación y la tarea, pero si es ardua la enfrentamos. Y si hay que, de alguna manera, venir a conversar y plantear y reforzar la idea para que el Poder Judicial pueda avanzar en un mínimo en cuanto a
dejar tareas tediosas atrás, lo vamos a hacer. También quiero que la comisión esté consciente de que actualmente el Poder Judicial tramita las reformas penal, familia, laboral y cobranza, además de lo que es los recursos de protección, y parte de las materias civiles por sistema electrónico, con firma electrónica, por cuanto es lo que habilita el mismo legislador que lo podamos hacer. Entonces, esto viene a dar de alguna manera la cobertura para que lo sigamos haciendo y lo sigamos profundizando. Es un proyecto que nace de la preocupación de los mismos parlamentarios del Senado y que presentan este proyecto y que nosotros lo hemos valorado en todo lo que él significa y que también, si hay que dar alguna explicación adicional de algunos de sus artículos, estamos dispuestos a hacerlo. No hay ningún inconveniente en que se pueda realizar una discusión y mayores antecedentes respecto de cada uno de los artículos. Estamos abiertos para no profundizar lo que es la discusión anticipada, pero el Poder Judicial está esperando el proyecto que en realidad avanza única y exclusivamente en lo que acabo de decir. Dejar atrás la aguja y el hilo, y además de los papeles y amontonando expedientes que actualmente están todos en formato electrónico. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, presidente. Me ha pedido la palabra el diputado Cristian Monker, que va a hacer una sugerencia de cómo proceder. No sugerencia. No, lo mío es duda. Sí, mire, lo que pasa es que nosotros le pedimos, y se agradece la presencia del presidente de la Corte Suprema y de la ministra, nosotros le pedimos la presencia acá precisamente para ver los artículos en especial. Yo creo que nadie está en contra de este proyecto de ley, de la carpeta electrónica y dejar atrás la aguja, el papel, las telarañas y todo lo que significa, porque además hemos vivido en carne propia lo que significa también tramitar con un sistema que es anticuado, lento, engorroso y además riesgo de que las cosas se pierdan, bueno, todo lo que conocemos. Si el punto nuestro de fondo es qué va a pasar con la reforma de la justicia civil, que lo planteó para ser claro el propio diputado Hugo Gutiérrez, yo también me sumé, y nosotros detuvimos o intentamos no votar en general, pero finalmente lo hicimos, en la lógica que estuviera presente la ministra, porque se hizo un esfuerzo importante en el periodo legislativo anterior, 2 años de tramitación, y se despachó de la Cámara un proyecto de reforma a la justicia civil bien profundo, en temas de procedimiento y de forma bien potente, muy en la línea de esto, y en temas de fondo también muy de fondo también y muy sustantivo y potente, que también generó dudas. Por de pronto el recurso a casación pasa a mejor vida y así una serie de reformas importantes. Entonces, nosotros queremos tener claridad de qué va a pasar con la reforma a la justicia civil, si es una prioridad para el gobierno, si no lo es, porque este proyecto lo deberíamos sacar adelante, yo no creo que haya ningún problema, a todos nos parece fantástico y qué bueno que así sea, yo creo que no va a tener mayor duda, a nadie le merece duda, incluso hay cosas bien novedosas que son positivas. Si el tema de fondo es qué va a pasar con la reforma de la justicia civil, porque si nos vamos a quedar con una reforma de la justicia civil tranquilos por esto, que es un poco lo que planteaba Pablo Rodríguez en su propuesta en su propuesta que hizo con la Universidad del Desarrollo, que él decía, recojamos la actual legislación y mejorémosla un poquito, saquémosle un poquito de telaraña, de polvo, que es un poco esto, y nos quedamos tranquilos, no hacemos ninguna reforma de fondo sustantiva a la justicia civil. Vino acá y lo planteó, hizo una exposición de dos o tres sesiones, bien interesante. Pero había una intención de avanzar en una reforma profunda, entonces yo quiero saber qué va a pasar, porque el ministro Gómez, lamentablemente cuando fue ministro fue ministro de Justicia, poco se le vio en esta comisión y poco se le vio viendo estos temas y finalmente no hubo una respuesta clara en esta materia. Entonces, aprovechando que llega este proyecto de ley del Senado, donde son autores también diputados que vieron esta reforma, el diputado Arboe, que hoy día es senador, vio esta reforma y la tramitó y aprobó mayoritariamente el articulado. Entonces, por eso me llama la atención. Entonces, a mí me interesa saber,
por dónde vamos. O sea, ¿qué va a pasar? Porque esto lo vamos a sacar adelante y va a ser ley seguramente rápidamente, pero ¿qué va a pasar con la reforma de fondo? O de frentón decir que no va a haber reforma a la justicia civil, que puede ser muy legítimo, no le digo que sea bueno o malo, puede ser muy legítimo y que quede solamente para el registro lo que hizo la Cámara de Diputados y será un futuro gobierno si es que la quiere impulsar definitivamente y recoger lo que se hizo durante el gobierno anterior del presidente Piñera, donde era una reforma que además venía del gobierno anterior, del primer gobierno de la presidenta Bachelet. Entonces, ahí se ingresó y ahí se estudió y ahí se planteó esa reforma de la justicia civil que la retoma el gobierno del presidente Piñera y que hoy día está bien estancada. Eso es, presidente. Muy bien, gracias, diputado Monker. Diputado Huachaín. Gracias, presidente. Nos saludar a nuestro invitado, el presidente de la Corte Suprema, la ministra. Bueno, la semana anterior tuvimos, entre otros, al Colegio de Abogados, y está Felipe Rayo, entiendo, por el Ejecutivo. Y hubo varios temas que se plantearon en su momento y que sería bueno tener la opinión que quedó de entregarse por parte del Ejecutivo. Por ejemplo, el tema de eliminar el día sábado como día hábil, el tema de revisar las circunstancias que haya escritos reservados, digamos, y poner un principio de publicidad más absoluto, el que, por ejemplo, exista una sanción en el caso en que los documentos acompañados digitalmente no sean fidedignos. Se planteó el tema de algunos problemas de las notificaciones, cómo se computan los plazos comunes, qué pasa en los juicios especiales. Señalan que no tiene sentido mantener el tema de notificación por estado diario solo por 3 días. ¿Qué pasa con el tema de que también perdía sentido el tema de la comparecencia ante la Corte para poder seguir el recurso, que de alguna manera ahora la tramitación digital pierde también sentido aquella norma? Que también las normas de vista de la causa de la Corte de Apelaciones están más bien diseñadas para un proceso con un expediente físico más que con un expediente electrónico, que son cosas bien razonables que se conversaron acá, que nosotros le pedimos al Ejecutivo que nos diera una retroalimentación, que nos respondiera cuál era la posición, si efectivamente tenían pensado incorporar algún tipo de modificación en la línea que se nos planteó aquí, que era bastante razonable. Además nos plantea el tema de que en algunos casos pudiera mantenerse la presentación de la demanda, al menos con un sistema alternativo, ¿no es cierto? Porque se nos dijo que había muchos que de alguna manera lo contempla de manera más excepcional, digamos, la norma, pero aquí se plantea además como una alternativa, como regla general y no como una regla general y otra de excepción. Bueno, la verdad es que hay varias cuestiones que a mí me parecen que eran bien interesantes de poder a lo mejor incorporar y discutir y aprovechar, digamos, de que hay una muy buena disposición para sacar rápido este proyecto, y me gustaría saber si el Ejecutivo tiene alguna reacción respecto de eso, qué le parece, o simplemente desestimó, digamos, las propuestas que se hicieron en la comisión. Gracias. Muy bien, diputado Daniel Farcas. Presidente, por su intermedio, saludar a la ministra y al presidente de la Corte, por supuesto a las personas que nos acompañan. Yo quisiera decir que evidentemente necesitamos avanzar en esta materia, y particularmente porque la modernización y la actualización de la justicia, tal como lo ha dicho el presidente de la Corte Suprema, no solo hoy, sino que en otras oportunidades, es un imperativo. Hay algunas consideraciones y elementos que se han planteado que son relevantes y los cuales obviamente pueden ser discutidos. Me señala el diputado Andrade además que se planteó el tema de la gradualidad por parte de los funcionarios, en donde evidentemente ahí tenemos otro punto que debería ser zanjado en esta materia, pero sí, por su intermedio, presidente, tratar de que efectivamente avancemos y en el día de hoy logremos saldar este punto, porque independientemente de las dudas que plantea el diputado Monque legítimamente acerca de una gran reforma, aquí estamos en presencia de un asunto que tiene que ver con actualizar tecnológicamente a un poder del Estado, que de no mediar esta acción probablemente siga anclado en una metodología que, tal como lo dijo el presidente de la Corte Suprema, es francamente lamentable y obviamente es como una esclavitud. Así que, presidente, la sugerencia es que avancemos, que veamos rápidamente las indicaciones y que lo votemos. Gracias. Diputado Arturo Esquella. Presidente, sugerencias sobre la votación directamente. Ya hemos revisado y analizado artículo por artículo más de una sesión con importantes invitados. Yo lo que les sugiero, y si es que habiendo transcurrido un plazo de indicaciones se presentaron muy pocas, lo que sugiero es que directamente nos aboquemos a las indicaciones y a las notas más relevantes, particularmente las de la Asociación de Magistrados, y el resto en el fondo en una votación como lo sugería la ministra, y así podríamos incluso tener tiempo para abordar la reforma constitucional al final de la sesión. Muy bien, muy buena propuesta. Diputado Chaín.
Está bien, me parece bien, pero a mí me gustaría que, por lo menos porque fue lo que Sí. acordamos en la comisión, Sí, el Ejecutivo eso pudiera sí. reaccionar respecto de las propuestas que hizo Sí. el Colegio de Abogados y la Asociación de Magistrados, si pudieran... Perfecto. Era recogiendo lo del diputado Chaín, cuando lleguemos a esa nota, porque la Secretaría nos puso en una columna la nota de la Asociación de Magistrados y la de... Del que Colegio de Abogados. harían las veces de indicación si es que tienen, digamos, piso Sí, acá en la es- comisión. Eso fue, recapitulando, eso fue una indicación nuestra al representante del Ministerio de Justicia, de que pudieran hacerse cargo de la crítica que se había planteado. Así que voy a proceder a darle la palabra a la ministra y a continuación voy a hacer la propuesta de votación. Ministra. Yo entiendo entonces que las observaciones de las personas y las asociaciones que vinieron a exponerse va a ser en el respectivo artículo, pero hay una sola que excede quizás un artículo y que me gustaría contestarla, que es la que ha hecho el diputado Monque, porque me parece pertinente. Este proyecto de ley, de alguna manera, es un presupuesto para poder avanzar en el nuevo Código Procesal Civil. O sea, el Código Procesal Civil supone tramitación digital. Lo único que hace este proyecto, y malamente podría alguien simplemente de alguna manera bastarle esto como una reforma al proceso civil, porque esto es solo cambio de soporte de las actuaciones judiciales, no es más que eso, no entra en los sustantivos, en los plazos, en los tipos procedimentales, es solo el soporte para todo lo que se ha dicho acá, darle mayor seguridad, disminuir costo, inmediatez y sumar el último eslabón de la justicia que quedaba en cuanto a modernizarse. En relación al Código Procesal Civil sigue siendo una prioridad para el gobierno. Nosotros estamos no solo entusiasmadísimos, sino que además tenemos un mandato de la Comisión de Constitución del Senado, donde hay 2 diputados que efectivamente fueron parte de la aprobación en primer trámite, actualmente senadores, por cierto, además el ministro del Interior, y con el presidente de la Corte Suprema, además hemos conversado ya con la Comisión de Constitución del Senado para incorporar modificaciones que van en la línea de lo que se nos pidió corregir cuando se vio por primera vez en la Comisión de Constitución, que tenía que ver con los temas recursivos, con los tribunales de ejecución, y había otro tema más que ya no me acuerdo. Eran 3. Y el tema orgánico, por cierto. Pero con el presidente lo que quisimos además es incorporar un tema adicional que yo creo que lo comentaba en esta comisión, presidente, y es que queremos llevar junto con esos 3 temas que quedaron pendientes, incorporar el tema de las pequeñas causas, que no era parte del proyecto original, pero que nos pareció pertinente por el tema de demanda y de acceso a la justicia que hoy día es muy exigido por la ciudadanía. O sea, estamos hablando de una buena parte de las demandas que no porque la justicia no se haga cargo, sino porque no tienen un procedimiento establecido ni en ámbito de juzgado de policía local ni en justicia civil. O si lo tienen, hoy día termina siendo un proceso demasiado oneroso. O sea, lo que nosotros lamentablemente concluimos que hoy día el proceso civil en buena parte es un buen subsidio al retail, para decirlo derechamente. Donde la mayor parte de la carga procesal que se está viendo tiene que ver con demandas de las grandes casas comerciales. Entonces, lo que nosotros estamos tratando de hacer es de transformar ese espacio de tramitación, que seguramente va a ser único y no se va a repetir muchas veces, en aprovechar también de generar una puerta para todas aquellas otras causas que hoy día no se ven por distintos motivos. Incorporar cosas tan innovadoras como los temas de arbitraje, mediación, dentro del mismo proceso civil, dentro de los mismos juzgados civiles. Como eso lleva modificaciones no menores y lleva modificaciones orgánicas no menores, el acuerdo con la Comisión de Constitución del Senado fue poderlo estar viendo dentro de los próximos meses, poderlo incorporar, porque además tenemos también el Código Penal y tenemos otros proyectos. Entonces, tenemos por ahora un poco copada, estamos con agenda corta, tenemos todavía entrevistas videograbadas, tenemos varias, entonces hay que ordenarse, digamos, porque hay 2 megaproyectos en esa comisión que es Código Penal y Código Procesal Civil. Pero seguramente en los próximos meses nosotros vamos a estar incorporando el proceso civil con todas estas innovaciones que para poder tener un buen final requieren haber tenido la tramitación digital aprobada. Eso, presidente. Diputada Marisol Turres. Gracias. No, solo una acotación, porque habla de los próximos meses. ¿Está hablando del actual periodo legislativo? ¿Está hablando ya del próximo año? El actual periodo legislativo vence en enero. A eso voy. Los próximos meses yo esperaría que esto fuera, ojalá más tardar durante el mes de marzo. ¿No? Como ya es el inicio del siguiente, no quiero hablar de este periodo porque igual me voy a saltar en un mes. Ahora, responsablemente no doy una fecha porque como hay una adecuación grande orgánica, porque estamos metiendo las pequeñas causas, va a tener un impacto presupuestario no menor,
que es lo que todavía no vemos con el ministro Valdés, por eso no quiero comprometer una fecha, pero lo que hemos hablado con la comisión era poderlo hacer entre diciembre y marzo, ¿ah? La presentación. Yo lo veo más bien en marzo. Ok. Eso para el, perdón, presidente, Diputada para el Torres. Código Procesal Civil y para el Código Penal, porque aquí había un proyecto que habían introducido el proyecto de ley del nuevo Código Penal, fue retirado. ¿Qué tiempo estima para que comencemos a poder trabajar sobre ese proyecto? La razón por la que digo que vamos a tener un problema de superposición es porque posiblemente estamos hablando de la misma fecha. Diputado Zafiro. Sí, presidente, lo que pasa es lo siguiente. Lo que pasa es que con el ánimo de tratar de resolver todos los temas que están pendientes desde el punto de vista de la aplicación de la justicia civil, nos estamos quedando sin resolver lo básico, que es el proyecto que tenemos en la mano. Perdón, presidente. Yo quisiera que pudiéramos tomar la decisión de resolver, de votar artículo por artículo este proyecto. El proyecto es un proyecto simple, parece complejo porque la verdad es que aborda una materia en la cual no somos expertos, que es el tema de la digitalización y el sistema el uso de sistemas informáticos. Pero yo me declaro, digamos, poco, pero quería terminar diciendo, que además en la mayoría de los artículos se otorga especialmente la facultad a la Corte Suprema para regular los procedimientos a partir de autoacordados. Entonces, nosotros, si nos vamos a meter en el detalle de cada uno de los artículos, es decir, vamos a estar tratando de resolver cuestiones que están... vamos a estar de alguna manera involucrándonos en temas que perfectamente pueden ser resueltos por la propia Corte Suprema a través de autoacordados, porque tiene facultad para hacerlo. Okay. Bueno, yo voy a hacer una propuesta de cómo proceder, que es la siguiente. Hay una propuesta de proceder de manera rápida, que sería, si me dan la atención los colegas, sería votar en un bloque todos los artículos que no tienen indicaciones particulares, ni tampoco tienen notas de la Secretaría respecto de observaciones que se hayan dado durante la tramitación. ¿Les parece? Muy inteligente. Muy bien. Sí, antes yo aceptaría... Antes de eso, diputado Juan Chaín. Si me permite el diputado Cheroni. Lo que pasa es que yo creo que la sugerencia de estructuración del proyecto que hace la Secretaría al principio es bastante válido. A mí me parece que debiéramos acogerlo y mandatar a la Secretaría para que lo estructure en la forma que propone. ¿Ya? De técnica legislativa. De técnica legislativa. Sí, yo le voy a ofrecer la palabra al secretario para que precise la manera que vamos a votar y los artículos que quedarían excluidos y veríamos en particular. Señor secretario. Presidente, se darían por aprobados en una sola votación. Dentro del artículo primero, daríamos por aprobados los artículos segundo, 6, 8, 10 y 11. En el caso del artículo segundo, se darían por aprobados los números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 a 39 y 41. Y en el artículo tercero completo. Muy bien. ¿Les parece que probemos eso? Déjeme tomar votación, presidente. Sí, quedó acordado de esa manera. Sí. Esto está, muy bien, ahí está todo. Señor secretario. Entonces, presidente, en votación todos los artículos que se mencionaron que se aprobarían en bloque. Diputado Andrade. A favor. Diputado Ceroni. A favor. Diputado Chaín. A favor. Diputado Coloma. A favor. Diputado Cornejo. A favor. Diputado Farcas. A favor. Diputado Gutiérrez. A favor. Diputado Monker. A favor. Diputado Zafirio. A favor. Diputado Esquella. Diputado Trisotti. A favor. Diputada Turres. A favor. Presidente. A favor. Está aprobado por 13 votos a favor. Muy bien. Queda aprobado el bloque de artículos que mencionó el señor secretario, que es el 90% del proyecto. Ahora vamos en particular los artículos que tienen observaciones o indicaciones. Señor secretario, usted nos dirá la página del comparado.
el primero está acordado por la comisión. Pasamos en el artículo segundo. Hay una observación. ¿Qué página es? Página 3 del comparado. Página 3 del comparado, colegas. Hay ¿Todos una lo tienen? Sí. Muy bien. Hay una observación del Colegio de Abogados respecto al inciso del principio de publicidad. Sí, acá está la indicación. Sí, también hay además una indicación del diputado señor Andrade. Espera. Presidente, el diputado, en el artículo segundo, el diputado señor Andrade, colegas, tiene una indicación para reemplazarlo por el siguiente. Página 3 no está en el comparado porque fue ingresada. Pero la indicación es la que está suelta. El diputado Andrade presentó una, entonces. Es la indicación que tienen suelta todos los señores diputados. Que es para sustituir el artículo segundo por el siguiente. Artículo segundo. La tramitación de las causas regidas por la presente ley se sujetará a las siguientes reglas. A. Equivalencia funcional del soporte electrónico. Los actos jurisdiccionales y demás actos procesales suscritos por medio de firma electrónica serán válidos y producirán los mismos efectos que si se hubieran llevado a cabo en soporte papel. B. Fidelidad. Todas las actuaciones del proceso se registrarán y conservarán íntegramente y en orden sucesivo en la carpeta electrónica, la que garantizará su fidelidad, preservación y la reproducción de su contenido. C. Publicidad. Los actos de los tribunales son públicos, salvo que la ley disponga lo contrario o habilite al tribunal para restringir la publicidad. Los sistemas informáticos que se utilicen para el registro de los procedimientos judiciales deberán garantizar el pleno acceso de todas las personas a la carpeta electrónica en condiciones de igualdad, salvo las excepciones establecidas por la ley. Las demandas, las presentaciones relativas a medidas cautelares e incluso aquellas solicitadas en carácter prejudicial y a otras materias cuya eficacia requiera de reserva serán accesibles únicamente al solicitante mientras no se haya notificado la resolución recaída en ellas. Se prohíbe el tratamiento masivo de los datos personales contenidos en el sistema de tramitación electrónica del Poder Judicial sin su autorización previa. La infracción cometida por entes públicos y privados, lo dispuesto en este inciso, será sancionada conforme a la ley número 19.628. La Corte Suprema regulará mediante autoacordado la búsqueda de causa en el sistema de tramitación electrónica del Poder Judicial. D. Actualización de los sistemas informáticos. Los sistemas informáticos de tramitación del Poder Judicial deberán ser actualizados a través de la Corporación Administrativa del Poder Judicial con el objeto de permitir su correcto funcionamiento y la más fluida y expedita interconexión e interoperabilidad entre sí y con otras instituciones públicas. E. Cooperación. Los auxiliares de la Administración de Justicia, las instituciones públicas y el Poder Judicial deberán cooperar entre sí en la utilización de medios electrónicos con el objeto de garantizar la interconexión e interoperabilidad de los sistemas informáticos y, en particular, el reconocimiento mutuo de los documentos electrónicos y de los medios de identificación y autentificación respectivos. Para ello, las instituciones públicas y los tribunales propenderán a la celebración de convenios de cooperación. Las siguientes indicaciones ya son al artículo 3. Muy bien. Le voy a ofrecer la palabra al diputado Osvaldo Andrade. Diputado Osvaldo Andrade, le voy a ofrecer la palabra sobre la indicación que entiendo que modifica algunos aspectos, no son todos, me parece, porque sobre todo las últimas letras eran idénticas. Si nos pudiera precisar, diputado Andrade. Es que me inhibió después de... Pero sí, es la contratación de un hecho. O sea, está desprovisto de toda carga, de todo tipo. No tiene para qué decirlo de esa manera. Porque... No, muy bien. Claro, dígalo de... Sube la información a la comisión, básicamente. Claro, gracias. No, de lo que se trata básicamente es de una cuestión más bien conceptual. Para nosotros, las normas legales establecen, no pueden ser principio y regla al mismo tiempo. Y porque en nuestra opinión la norma implica el deber del cumplimiento y los principios están en el ámbito también de la interpretación. En consecuencia, a nosotros nos parece que queda de mejor manera cuando estamos hablando de un conjunto de reglas de procedimiento que sean vinculadas con el cumplimiento de las reglas y no sujetas a la interpretación que implica darle el carácter a la regla de principio. El principio admite que uno tenga que ponderar distintas cosas, distintas alternativas, y en consecuencia es perfectamente posible que en este caso el juez, al
plantearle una norma con carácter de principio, entra la ponderación de otros elementos también de principio. Desde ese punto de vista nos parece que queda mucho de mejor manera planteado, sobre todo dada la naturaleza de esta iniciativa legislativa, que el carácter sea de norma legal y de regla, y en consecuencia que sea obligatorio su cumplimiento. Eso es el principio. Si fuese menester una explicación más lata, otro día sería. Muy bien. Le voy a ofrecer la palabra a don Sergio Muñoz, presidente de la Corte Suprema. Muchas gracias. Micrófono. Ahí sí, ahí sí. En las distintas leyes que se refieren a los procedimientos están señalados varias reglas y también varios principios. Es un aspecto que viene el derecho discutiendo desde hace mucho tiempo, la diferencia entre normas, reglas y principios. Los jueces entendemos que todos hay que cumplirlos. De la forma como se denomine, de la manera como se señale por el legislador, entendemos que todo lo anterior tiene que cumplirse. No es más imperativo por el hecho de ponerse regla, exigencia, requisito, presupuesto, que por el hecho de poner principio. Y hay en las leyes que regulan tanto los aspectos electrónicos, estos mismos principios recogidos desde allá. La equivalencia de soporte, cuando se habla de los sistemas de tramitación, así se hace. Cuando se habla de fidelidad, también está en la ley de firma electrónica, están en múltiples otras legislaciones que regulan la materia y de allá se tomaron. Es decir, nunca podría dejar de cumplirse esto en el ámbito judicial. Por lo menos nosotros, lo dije acá cuando vine en la primera oportunidad, hemos variado el tema de que en el Poder Judicial todo es público, excepto lo que el legislador señala que es reservado. Entonces, puede decirse de cualquier otra manera, pero eso es, esa es la forma como hoy día se tramita en los tribunales. Puede existir siempre una mejor redacción de cada uno de los presupuestos, ciertamente, pero creo que lo que a lo mejor nos debiera mover como autoridades es si la idea es comprensible y los operadores la van a entender. Posteriormente, incluso hasta los autores van a poder extenderse en el desarrollo de estos y otros a lo mejor, y vamos a tener que adecuar las normas con posterioridad. Y lo que a mí me parece es que si fuera estrictamente indispensable la variación por algún presupuesto que se tenga, algún fallo judicial o alguna determinación de los tribunales que no lo haya entendido de esta manera, podemos entrar a verlo para corregir ese actuar de parte de las autoridades de los tribunales. Pero simplemente hago esa aprehensión. Gracias, presidente. Ministra, tiene la palabra. Tengo una duda que entiendo que están resolviendo, que es solamente para definir si esto cae o no dentro de la órbita de iniciativa exclusiva del Ejecutivo por la imposición que se le hace a órganos auxiliares de la justicia de ciertas obligaciones. O sea, la única duda que tengo, porque en alguna parte de la redacción, en cooperación, es la única duda de manera de evitarnos cualquier problema en constitucionalidad. Eso, Osvaldo, tengo la duda, no sé si es así. Diputado Chaín. Sí, presidente, yo creo que está bien, pero la única parte donde señala una especie de exigencia para las instituciones públicas es cuando señala que propenderán a la celebración de convenio de cooperación, pero eso está, además está hay principios del derecho administrativo ya que de alguna manera hacen innecesaria también esta norma, ¿ya? Entonces creo que no hay mayor problema en eso. Ahora, a mí me parece que claramente, yo comparto lo que se ha señalado, pero me parece que la redacción, en definitiva, de las reglas, o si le queremos llamar principios, que informan toda la ley,
está mejor lograda la indicación del diputado Andrade, que es lo que viene en el proyecto, ¿ya? O sea, no es solo un tema de si le llamamos principios o reglas y el efecto jurídico que pueda tener desde el punto de vista de su cumplimiento o de la utilidad para la interpretación, que es lo que plantea el diputado Andrade, que en el fondo los principios iluminan todo el procedimiento y por lo tanto tienen que servir de alguna manera de faro interpretativo, ¿no es cierto?, de cada una de las normas. Pero desde el punto de vista de la redacción, a mí no me incomoda que sean principios, lo que me parece que está mejor lograda la redacción que se propone en la indicación del diputado Andrade. Entonces, sobre el contenido, yo no sé si es que hay alguna objeción de parte del Ejecutivo o de parte del señor presidente de la Corte Suprema respecto al contenido mismo de la norma, más allá, digamos, del cambio de nomenclatura de principio a regla. Diputado Monkever tiene la palabra. Son dudas más que comentarios. En esta indicación se cambió. ¿Qué se cambió? Porque yo estaba tratando, como no están comparados. En publicidad, diputado querido, la palabra principio con regla. Sí, no, eso está bien, eso lo entiendo. No tengo En la publicidad se modificó publicidad. Sí, el de publicidad se modificó, se estaba viendo y se agrega en el inciso primero la excepción de que existe por ley o que habilita al tribunal para restringir la publicidad. Eso a mí ya me complica la vida. Pero que la ley lo habilite. No. La ley le permite al tribunal restringirlo. No sé, es que eso es primera duda, no sé si la redactó usted o... Ya. Pero estoy leyendo, dice que... Está bien. A ver, colega, evite el diálogo, tiene la palabra el diputado Cristian Monkever. Sí, eso es una cosa. Y después, cuando habla de los sistemas informáticos, se repite nuevamente lo que venía en el proyecto de ley y se mantiene el salvo las excepciones establecidas por la ley. Yo imagino que ese salvo las excepciones establecidas por la ley precisamente alude a lo que se está pretendiendo incorporar en el inciso primero, entonces estaría de más ese salvo dos veces, ¿no? Esos son, bueno, no sé, esos son dudas. Mire, ministra, dice publicidad, ¿no es cierto?, en la indicación de Osvaldo Andrade. Y dice, los actos de los tribunales son públicos. Y ahí se agrega lo nuevo, salvo que la ley disponga lo contrario, o habilita al tribunal para restringir la publicidad, que la ley habilita al tribunal para restringir la publicidad. Y después se engancha con lo que estaba en el proyecto de ley. Dice, los sistemas informáticos que se utilicen para el registro de los procedimientos judiciales deberán garantizar el pleno acceso de todas las personas a la carpeta electrónica en condiciones de igualdad. Está ahí todo bien. Y ahí agrega nuevamente, salvo las excepciones establecidas por la ley. Entonces, ese salvo las excepciones establecidas por la ley, mi duda es, alude al salvo que se agrega por el diputado Andrade, es un salvo distinto, tiene una argumentación, porque esas son las modificaciones que yo veo que hace esta indicación en lo sustancial, en el resto no hay mucho más. Diputado Osvaldo Andrade. Agregar otro salvo arriba. Bueno, como no, si lo estoy leyendo, lo acabo de leer. Esa es mi duda, que sería Sí, bueno que le vamos a pedir al Ejecutivo... ¿Esto lo hizo el Ejecutivo o lo hizo el diputado Andrade? No, es que está comparándose, se está comparando la norma que viene de aprobación del Senado con la indicación. Diputado Andrade. Sí, el Ejecutivo, por cierto, la presidenta y el diputado somos de la misma organización política, así que no se extrañe que haya en esto una cierta... Sinergia. Claro. Yo estoy para colaborar. Quiero advertir respecto de las eventuales preocupaciones en materia de admisibilidad, que en lo que se refiere al Poder Judicial deberá cooperar o propenderán, la indicación no hace sino repetir exactamente los mismos términos que tiene la propuesta del proyecto. En eso no hay ninguna innovación. Así que finalmente lo que hace es acoger los textos. Respecto al tema más de fondo, mire, yo lo que le puedo decir al respecto es que en materia laboral hay principios de hace muchos años. Y fíjese usted que la composición de la sala laboral en un tiempo inclinó su norma interpretativa en una dirección completamente distinta a la de hoy día. Y los principios eran los mismos en el texto. Cuando la sala laboral estaba integrada, entre otros, por el ministro señor Valdés, como presidente de la sala, en esa ocasión, incluso en una situación bastante inusitada, la Cámara de Diputados, con una amplia mayoría, formuló un proyecto de acuerdo que hizo presente cómo, en la opinión de la Cámara de Diputados, se estaban alterando principios que uniformaban el derecho al trabajo sobre la base de que ese es un derecho esencialmente proteccionista para los derechos de los trabajadores. Y lo que ha pasado ahora es que las críticas, y usted lo habrá leído por su intermedio presidente en los medios de prensa, es que la sala laboral, sobre la base de la misma nomenclatura de principios, incluso en algunos editoriales de algunos medios de prensa han dicho
que ha ido más allá del texto y ha incluso innovado en materias tales como establecer que la paralización por 2 o 3 horas de los trabajadores en una determinada, al margen de una negociación colectiva, no constituye causal de despido. O sea, lo que le quiero transmitir es que hay, por lo menos desde mi experiencia, en un ámbito, que es el ámbito laboral, que es donde yo más bien tengo alguna pequeña experiencia, fíjese que ha habido cambios trascendentales desde el punto de vista de la interpretación de principios, sobre la base de la ponderación de un principio con otro. Por eso a mí no me parece baladí, no es un tema solo semántico, esta discusión a la que usted se refiere entre principios y reglas. A mí me parece que queda mejor como regla porque queda imperativo una fórmula que establece la obligatoriedad en ese sentido. Y ya no existe la posibilidad de ponderación entre principios, que a propósito del ejemplo que yo le planteaba, ha existido. Por eso no es baladí lo que estoy planteando en ese sentido. Y respecto al contenido, si es menester, yo por supuesto voy a tener que concordar con el diputado Chaín, que me parece que esta formulación está mejor planteada. Si eso se puede transformar en un punto de encuentro, lo podemos trabajar de inmediato en la asesoría con el profesor Aldunate, que es una persona que tiene un amplio reconocimiento en esta, por lo menos en esta comisión. Yo por eso dije, precisé que en esta comisión no quiero poder transformarlo en una indicación común que pudiéramos aprobar, si les parece como alternativa. De lo contrario, bueno, se votará. Diputado Monkever. A mí la indicación me parece bien. Si yo lo que quiero es que el Ejecutivo nos explique, porque aquí en la letra C de publicidad existe el principio general, estoy hablando de la indicación, dice los actos de los tribunales serán públicos o son públicos, salvo las excepciones. Ese también se cambia, yo necesito que ¿no? se nos explique, o que se me explique a mí al menos, es que en la letra C, en la indicación se establece que un principio general que los actos de los tribunales son públicos, ¿no es cierto? Salvo la excepción. Y esa excepción está establecida por la ley y que faculta al tribunal para restringir la publicidad. Y después como que entran en un detalle de los sistemas informáticos y vuelven a hacer unas excepciones especiales en la segunda parte que habla de las demandas, las presentaciones. Cristian, está de más ese salvo. La tercera está bien. Sí, no sé, yo es como que le dan publicidad y después como que se arrepienten. Entonces, porque estoy hablando de la indicación. Ya, Entonces, yo espero hay una claridad respecto de esa segunda parte de la indicación, porque a lo mejor tiene su explicación y tiene su justificación, porque habla de las medidas cautelares cuando ¿Y si elimináis se esa? requiera el carácter de reserva. Si elimináis ese salvo, ¿te queda? ¿Te queda ahí? Tiene que ver con la eficacia, porque una medida precautoria. Bueno, usted está de acuerdo. Diputado Monkever tiene la palabra. Muy bien. Le sugería al diputado. Le voy a ofrecer la palabra a la ministra que me la estaba pidiendo para referirse sobre los puntos que se le han preguntado. Entiendo solamente para poder responder sobre la base de una propuesta que se quiere hacer, que el diputado Andrade tiene una propuesta sobre la que acaba de decir. Sí, tiene una propuesta. Prefiere pronunciarse sobre la propuesta que creo que le puede dar claridad. Muy bien. Diputado Chaín. Solo, antes que decir que respecto de las excepciones que se plantean ahí tienen que ver con que no está de acuerdo el Colegio de Abogados, pero me parece que es lógico que hay ciertas actuaciones que para que tengan eficacia, evidentemente que no pueden ser públicos sino hasta que estén notificados, ¿ya? Sobre todo uno se imagina las medidas prejudiciales precautorias, ¿no es cierto? En definitiva es fundamental, incluso las precautorias simplemente, pero sobre todo las prejudiciales precautorias, si uno va a perder toda eficacia, si efectivamente va a ser perfectamente posible revisar en todo el sistema, digamos, si es que ingresó alguna medida prejudicial precautoria y se podría de alguna manera frustrar los efectos que persigue, si es que estas son de público conocimiento antes de ser practicadas y notificadas. ¿Existe alguna posibilidad que la duda mía la conteste? Sí, vamos a ofrecer la palabra al presidente y me la está pidiendo. Don Sergio Muñoz tiene la palabra. Micrófono, presidente. El hecho es el siguiente, que si nosotros vemos el texto original, hay que ver qué aspecto está recogido en el segundo que no está en el primero. Si leemos el artículo original, dice, principio de publicidad, los actos de los tribunales son públicos y en consecuencia los sistemas informáticos que se utilicen para el registro de los procedimientos judiciales deberán garantizar el pleno acceso de todas las personas a la carpeta electrónica en condiciones de igualdad, salvo las excepciones establecidas en la ley. En realidad pudo no haberlo siquiera dicho, porque es obvio que si la ley dice
dice que tiene que ser reservado tal o cual acto, tiene que ser reservado. Entonces, es lo que yo dije al principio. El principio es la publicidad. Las excepciones las establece el legislador. La indicación desarrolla este principio que hasta donde yo lo entiendo está claramente expresado. Leamos la indicación. La publicidad. Los actos de los tribunales son públicos, lo decía antes, salvo que la ley disponga lo contrario o habilite. Es lo mismo. Los sistemas informáticos, dice, se utilizarán para el registro, que es lo mismo que decía el anterior, ¿cierto? De los procedimientos judiciales deberán garantizar el pleno acceso, es lo mismo que decía el anterior. Lo que leímos acá, salvo garantizar el pleno acceso, ¿ah?, de todas las personas a la carpeta electrónica en condiciones de igualdad. Lo dice expresamente también. Y después agrega, salvo las excepciones legales, que también lo decía lo anterior. Ya, y ahí viene lo que viene, las demandas, las presentaciones relativas a las medidas cautelares, incluso aquellas que se soliciten de carácter de prejudiciales y otras materias cuya eficacia requiera requiera de reserva, serán accesibles únicamente al solicitante mientras no se haya notificado la resolución recaída en ella. Claro, lo que ocurre es que estamos de acuerdo con el principio de publicidad o no estamos de acuerdo con el principio de publicidad. Eso es todo. El día de hoy es público. Esta norma es restrictiva. Entonces, esto está innovando, está dando el carácter de reservada a todas las demandas, ¿cierto? Porque aquí no vamos a saber cuáles demandas son, sino que en términos generales, todas las medidas cautelares, o le vamos a decir que el juez resolverá, porque no puede, porque este es el sistema, el que usted incorpora una demanda y la ve el sistema, y llega al juez por el sistema. Entonces, lo que hemos tratado de nosotros plantear ahora, en resguardo de los derechos, entre otras personas, de los trabajadores, es que no haya un DICOM judicial que por el solo hecho de usted incorporar una demanda, se le pueda hacer un listado de todas las demandas que la persona tiene, ¿cierto? Entonces, actualmente hay un buscador que usted tiene que saber el rol y verlo uno a uno, y no como antes que incorporaba el root de una persona, el nombre, y lo sacaba todo. Si no sabe el número de la causa, usted no va a poder acceder a la causa. Entonces, no hay esa facilidad que existía con anterioridad. Eso lo bajamos nosotros porque fue una petición que también se nos hizo en la comisión del Senado, que esto no podía seguir manteniéndose. Entonces, acá vamos a innovar para retroceder un poco en circunstancias que actualmente no existe ese temor de que, claro, si hay una persona que teme que la van a demandar y a lo mejor está consultando causa por causa todos los días, va a poder llegar, pero tenemos 1,5 millones de demandas al año en los tribunales de justicia. Y esto está referido, dice, las demandas, todas, las presentaciones relativas a las medidas cautelares, todas, incluso aquellas solicitadas en carácter de prejudicial, todas, y otras materias cuya eficacia requiera reserva, todo el sistema. Entonces lo que habría que poner es que hasta que no provea y decida el juez, toda la actuación en el procedimiento tiene que ser reservada, no es pública. ¿Eso está diciendo esto o no? Esta indicación está diciendo eso. No está nada. Dice, señor presidente, dice, veamos el inciso segundo. No obstante lo anterior, las demandas, las presiones relativas a las medidas cautelares, incluso aquellas que soliciten de carácter de prejudicial y otras cuya eficacia requiera reserva, serán accesibles únicamente al solicitante mientras no se haya notificado la resolución recaída. Pero es el acceso a la demanda y a todos los antecedentes. No es de alguna manera que él pueda tener fluidez y todo lo que está relacionado con su presentación, ¿cierto? Sí, pues. Son textuales las dos normas. La que está en la indicación con la del proyecto de lo que cambia que desde aquí en adelante, en vez de decir las demandas, son exactamente iguales. No hay se le pone no obstante lo anterior. Sí, lo que yo estoy tratando de decir que es el acceso que se le da a la parte.
No obstante, a las demandas de presentaciones, todas solicitadas de carácter, la eficacia que requiere reserva será accesible únicamente al solicitante. No obstante lo anterior, o sea, sin perjuicio del principio. Dice, ambas dicen que sin perjuicio, presidente, ambas normas, tanto en la indicación como en el proyecto que estamos conociendo, se señala que sin perjuicio de que la regla general es la publicidad, salvo las excepciones legales, sin perjuicio de aquello respecto de las demandas, presentaciones relativas a medidas cautelares, incluso aquellas solicitadas de carácter prejudicial, etcétera, etcétera, solo será accesible para el solicitante. Eso es textual. Entonces, si queremos recoger el principio de publicidad absoluto, y si usted nos dice que efectivamente hoy día ya no se puede buscar por ruta y por lo tanto el tema de poder restringir la eficacia de estas medidas es más bien muy poco probable, entonces habría que acoger un poco la solicitud que nos hace el Colegio de Abogados y más bien sería eliminar el inciso segundo de la letra C del artículo 2. Y ahí quedaríamos con un principio de publicidad absoluto, que es lo que efectivamente propone el Colegio de Abogados. Bueno, colegas, voy a ofrecerle la palabra al diputado Esquella y al diputado Andrade, y es interés de nosotros poder sacar este proyecto, así que yo voy a someter, colega, a votación la indicación del diputado Andrade, a continuación de las palabras que hemos anunciado. Diputado Arturo Esquella, podemos separarla, si les parece, Presidente, me lo propone. No, yo parto de la base que buena parte del contenido de este proyecto no es materia de ley, y si es que uno es riguroso con la lectura del artículo 82 de la Constitución, son materias propias de los Tribunales Superiores de Justicia y nos estamos metiendo en ese ámbito. Entonces, a la luz de ese enunciado, primer comentario sobre el enunciado mismo del artículo segundo, yo al final me quedo con la diferencia que dio acá el diputado Andrade. Yo preferiría, teniendo en cuenta lo dicho, quedarme con la palabra al principio, o sea, con lo que venía en el proyecto, porque si es que las reglas en el fondo van a tener una aplicación, se están entrometiendo dentro de lo que es propio de los autos acordados, a mi juicio, o de lo que debiera ser si es que somos rigurosos en la lectura del contenido de la Constitución. Y en materia de publicidad pasa un poco lo mismo, entonces derechamente yo le pediría que separemos la letra C y en lo personal preferiría dejarla fuera de este artículo segundo y que no forme parte del proyecto simplemente. Porque si es que en el fondo va a restringir cómo se está operando hoy día y actualmente está operando en forma correcta, me parece, digamos, que sería enlodar de alguna forma el tratamiento de publicidad que se le da a las causas que se ventilan en los tribunales. Muy bien, diputado Andrade, y vamos a someter a votación la indicación. Yo me he confundido un poco con la argumentación que he escuchado, porque mi tesis ha sido que le demos el carácter de reglas. Bueno, ya argumentamos al respecto, se ha retrucado que en general en la práctica concreta entre reglas y principios no hay grandes diferencias porque todas se van a aplicar de la misma manera, y en particular respecto de este asunto en específico, la argumentación ha sido de que por la vía de la segunda parte del inciso segundo de la letra C, la que se refiere a las medidas de control de la publicidad, si me permiten decirlo así, no es lo más exacto, se estaría innovando. Lo primero que hay que señalar que lo que hace la indicación no es sino copiar textualmente el texto que viene del Senado, textual, no le agrega ni una coma ni un acento más, textual. Lo único que hace que del Senado viene como un inciso y lo que hace la indicación es que lo agrega en el punto seguido. Pero la disyuntiva es incorporar o no la Diputado Esquella. Yo lo sé, voy para allá. Ahora, si el tema es hacerse cargo de esta distinción que hay entre principio y regla y en consecuencia la opinión del Ejecutivo, en la que incorporo al señor presidente de la Corte Suprema, es darle el carácter de principio, la verdad que este inciso segundo o este agregado de la indicación está de más. Absolutamente. Pero por eso tiene que ver con cuál es el elemento ordenador de la discusión. Como yo estoy en la lógica que son reglas y hago voy a seguir la nomenclatura del último periodo, este matiz, me parece que si son reglas debiera estar incorporado, porque no hace sino repetir lo que viene del Senado, que entiendo yo que había sido ratificado por la posición del Ejecutivo y del Ministerio y de la Corte Suprema. Si no es así, bueno, la discusión es distinta. Yo quisiera, si es así, sugerir un camino, presidente.
hemos dicho que la formulación respecto a esta indicación en algunos aspectos pudiera ser mejor. Eso es opinable. Pero si es así y hay voluntad, pudiéramos transformarlo en un punto intermedio. Para eso los asesores pudieran trabajar en el curso de esta misma sesión y transformarla en un punto entre el señor Aldunate y el señor Rayo, ¿no? Señor Rayo. Me acordé de mi entrenador. Pero si no, bueno, votamos, ¿no? Pero ofrezco esa alternativa. Muy bien, yo diría que debemos proceder a tomar votación de la indicación, porque en lo sustantivo, me va a disculpar el diputado, pero considero que no hay una diferencia sustancial en esto. Yo entiendo que hay matices, y quizá la letra C, quizás podríamos dejarla, me lo han pedido acá, una votación separada. La letra... pero es sobre la letra C, me parece. Yo le sugeriría que pudiéramos votar entonces el resto del artículo, que me parece que no tiene, digamos, reparo, y vemos cómo procedemos con la letra C. Si les parece, señor secretario. Corresponde primero votar la indicación del diputado Andrade, que sustituye el artículo completo, o retirarla. ¿O la mantiene sobre solo la letra C? Yo creo que sería la idea. Es que la DL sustituye. Quiere votarla entera. Claro, lo que yo estoy proponiendo es que la letra C está el núcleo de la discusión. Que el resto del articulado, tal como viene del Senado, lo aprobemos. Lo sometamos a votación. Entonces damos por rechazo. ¿Les parece? Que sometamos a aprobación en el resto del artículo, dejemos la letra C para ver qué es lo que resolvemos. O mantenerla solo sobre la letra C. Porque eso es una indicación nueva. Como he recibido varias voces al respecto, estoy confundido. Presidente, si fuese tan gentil, explicarme cuál es su propuesta. Mi propuesta es que votemos el articulado completo, a excepción de la letra C, pues, de la indicación. El artículo segundo, sí, completo. Presidente, ¿le puedo...? No, del texto del oficio del Senado. Bueno, votemos la indicación entonces. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Entonces, operemos, colegas, operemos sobre la base de lo que hay nada más. Entonces, está la indicación del diputado Osvaldo Andrade, sometamos la votación entonces. Completa. El diputado es dueño de su indicación. Por eso, si me permite... Bueno, hágame una propuesta. Siempre es bueno escuchar al propietario. Yo lo estoy escuchando. Gracias, presidente. Yo entiendo que lo que así conversamos es que se votara la indicación completa sin la letra C. Si usted le pregunta al propietario, es lo que le está ratificando. Si usted tiene una opinión distinta, como, no sé, mero tenedor de esta situación, usted me impondrá. Pero es lo que yo le estoy proponiendo. No es necesario que destaque esa cualidad. Le voy a ofrecer la palabra al secretario de la comisión. No. A ver. Señor secretario, a ver. No, mi sugerencia es que el diputado Andrade dé por retirada la que aparece completa en la hoja y entendamos de que hay una segunda indicación del diputado Andrade que sustituye la letra C del artículo segundo. Bueno, sí, está bien. No, sí. Está bien. Perdón, presidente, ¿me permite? ¿Quiere cambiar de principio a regla? Sí, ese es mi punto, secretario. No sé si valdría la pena empezar de nuevo. Yo entiendo perfectamente el punto de principio de regla, pero no lo comparto. No, pero me parece muy bien. Bueno, procedamos a tomar votación, colegas. Procedamos a tomar votación las indicaciones que hay. Ya. Sin la letra C. Ok. ¿Sin la letra C la Andrade? Sí. Ok. Entonces, diputado Andrade. A favor. Diputado Ceroni. A favor. Diputado Chaín. Abstención. Diputado Coloma. Abstención. Diputado Cornejo no está. Diputado Farcas. Tampoco. Diputado Gutiérrez tampoco. Diputado Monker. Diputado Zafirio. Diputado Esquella. Diputado Trisotti. Diputada Turres. Presidente. Abstención. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5. 5, 1, 1, 2, 3, 4. No, tengo 5, 1, 4. No. Presidente, la indicación.
La indicación está rechazada por no haber alcanzado la mayoría, por 5 votos a favor, 1 en contra y 4 abstenciones. Muy bien, ¿qué hacemos ahora entonces? No, pero ¿qué votamos? No. Correspondería votar la indicación del diputado señor Chaín, que es para suprimir el inciso Colegas. segundo de la letra C. Inciso segundo de la letra C, que comienza con: no obstante lo anterior, las demandas, las presentaciones relativas a medidas Bien. cautelares, ese inciso. Muy bien, tome votación. La indicación, señor. Es una indicación. No, es una señor indicación. secretario. Es una indicación. A ver, del colegas, si me permiten, se va a proceder a tomar votación de la indicación del diputado Fuad Chaín, que suprime- considera la supresión o eliminación del inciso segundo de la letra C del artículo segundo, que está en la página 3 del comparado. Tome votación, señor secretario. Diputado Andrade. Diputado Andrade. La indicación del diputado señor Chaín. El inciso que comienza con: no obstante lo anterior, las demandas. Es el segundo párrafo de la página tercera del comparado. Suprimiendo. Se abstiene. Muy bien. Abstención. Diputado Ceroni. Diputado Chaín. A favor, y voy a fundamentar mi voto. Voy a votar a favor porque de alguna manera lo que estamos haciendo con esto es ratificar lo que hoy día existe, que es el principio de publicidad, tal como además lo señaló el Colegio de Abogados, para no restringir el principio de publicidad que hoy día está vigente. Y con la explicación que se nos ha dado de que por el sistema informático ya no se puede buscar por root, por lo tanto hay que conocer el número de rol primero para poder saber si es que hay una medida prejudicial en contra de alguien, naturalmente que va a ser prácticamente imposible poder ser alertado de la presentación de una medida prejudicial o una medida cautelar, digamos, antes de ser notificado. Así que me parece que prefiero no innovar respecto a eso y mantener el principio de publicidad que hoy día existe y está vigente y no alterarlo tan drásticamente como se hace en este proyecto. Diputado Coloma. Diputado Cornejo no está. Diputado Farcas no está. Diputado Monkever. Diputado Zafirio. Diputado Esquella. Diputado Trisotti. Diputada Turres. Presidente. Me abstengo. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Está rechazado por 4 votos a favor, 1 en contra y 5 abstenciones. Muy bien. Ahora, ¿qué votamos? Corresponde votar el artículo segundo original. Muy bien. Colegas, si les parece, ¿sí? ¿Unanimidad? El artículo segundo original. ¿Segundo original? No, aprobado. A ver. Muy bien. Queda aprobado por unanimidad. Gracias. No, va a ser... Sí, ahí vamos a cambiar la numeración. Ahí, la secretaría. Diputado Andrade. Solo para los efectos de mi tranquilidad reglamentaria, cuestión que como ustedes comprenderán no me importa mucho, pero bueno. La letra C de la indicación original planteada por este parlamentario no se votó y se dejó pendiente. El diputado señor Chaín hizo una presentación, una indicación respecto al texto original, Sí. pero la letra C no se ha votado. Y quiero saber si no Presidente. correspondería votarla, toda vez que se acaba de votar el texto original. Entonces, pudiera ser que se había transgredido el orden. El orden de las votaciones. Exactamente. Sí. Con lo cual yo pediría que se censurara todo el procedimiento. Bueno, si es que hay un error, por supuesto, se va a corregir. Señor secretario. A ver, la indicación que se votó originalmente del diputado señor Andrade era sin la letra C que figura en su texto. Después se votó la indicación del diputado Chaín, que suprimía el inciso segundo de la letra C original. Y después, al rechazarse también esa indicación y votar el texto original propuesto, esa letra C también estaría rechazada. Bueno, pero a ver, si es que se siente transgredido el diputado Andrade, procederíamos, si le parece, diputado, si usted lo estima necesario, podemos tomar votación y podemos revisar la votación. Perdón, presidente, pero
Diputado Son Chain. incompatibles porque se rechazó el cambio de principio a regla, que fue lo primero que votamos, que era cambiar de principio a regla. Entonces, evidentemente que la indicación del diputado Andrade respecto a la letra C, que establecía una regla y no un principio, se cae por incompatible con lo que ya habíamos votado. Sí, es que no era el único cambio que había, porque proponía una redacción distinta. Si le parece, diputado, procederíamos a reabrir la votación, si se entiende que está vulnerado su derecho. Presidente, yo le agradezco mucho la explicación que dio el diputado Chay, pero francamente un tanto azarosa. Incluso sugeriría que no quedara en el acta para que después no fuese objeto de algún oprobioso recuerdo. Yo entiendo, presidente, que en estricto rigor formal debió haberse votado la indicación de la letra C previo a la votación de la propuesta del Ejecutivo. Sin embargo, no me parece razonable. Yo estoy por colaborar. Y en consecuencia me sugeriría que dejáramos las cosas tal cual, sin perjuicio de lo cual que quede anotado en alguna partecita que hay una deuda y un crédito a favor. Tiene un pequeño crédito, diputado. Gracias, presidente. Y le agradezco su disposición ante la unanimidad. Vamos. Sí, se considera indicación rechazada por la unanimidad obtenida por la texto del Senado. Presidente, nos vamos al artículo 5. ¿Qué página? Página 5 del comparado. Tiene una indicación, o sea, tiene una observación del... Espérate. No, es el artículo 3. Una observación. Ah, sí, perdón. Perdón, presidente, hay que retroceder un poquito al artículo 3, que hay una indicación también del diputado Andrade. ¿La segunda página de la indicación? Sí, es la segunda página del documento de la indicación que se les entregó. Y es lo siguiente. Dice, colegas, se va a leer la indicación, segunda indicación del diputado Andrade al artículo 3, que está en la página 4 del comparado. Es del siguiente tenor. Dice, para incorporar en el artículo 3 el siguiente inciso 3 nuevo, pasando el actual a ser cuarto y así correlativamente. El juez podrá corregir de oficio los errores que observe en la tramitación del proceso. Podrá, asimismo, tomar todas las medidas que tiendan a evitar la nulidad de los actos de procedimiento, pudiendo tomar todas las medidas para su subsanación, con excepción de las actuaciones realizadas fuera del plazo indicado por la ley. Hay que corregir un poco la ley. Sí, es casi idéntico. Le voy a ofrecer la palabra al presidente de la Corte Suprema porque me parece que es una facultad que está en el Código de Procedimiento Civil. Don Sergio, tiene la palabra. Ahí, en relación a la nulidad, está el poder sancionatorio en la nulidad procesal. Y también está la posibilidad de corregir los errores ya producidos de oficio por el tribunal, y está la facultad de prevenir que se produzcan errores. Son tres aspectos distintos. Eso están hoy recogidos en los artículos 83 y 84 del Código de Procedimiento Civil, que no alteran. Si se quiere poner más claridad, se puede hacer, pero son la prevención, la corrección de oficio, e incluso cuando son nulidades que afectan sustancialmente el procedimiento, no importa el plazo, y el juez lo tiene que corregir igual. Y además tiene el deber de sancionar, cuando le piden a solicitud de parte, sancionar también con la nulidad. Yo veo que está lo mismo, no logro advertir la diferencia con el Código de Procedimiento Civil. Muy bien, diputado Andrade. A nosotros nos ha parecido pertinente presentar esta indicación para que quede expresamente establecido en esta norma que tiene carácter de una ley especial. En consecuencia, no quisiera que fuese materia de interpretación. A propósito de la discusión anterior, si se aplica o no se aplica, ¿no? O en qué condiciones se aplica, o cómo se pondera su aplicación. Por esa razón me parece más prudente, tratándose de una norma de carácter especial, que quede expresamente establecida la norma. Eso es nada más. Bueno, gracias, diputado Andrade. Me ha pedido la palabra don Héctor Meri. Don Héctor. Muchas gracias, señor presidente. La verdad es que más que de procedimientos especiales, quizás son formatos, no es una cosa, y desde ese punto de vista las normas que se ha citado aquí, los artículos 83, 84, bastan y son suficientes, así que de ese modo creemos que bien inspirada, aunque bien inspirada, me parece que el tema está resuelto por la legislación común. También creo lo mismo.
Bueno, si les parece, sometamos la votación entonces. ¿Sí? Tome votación, señor secretario. Entonces, en votación la indicación del diputado señor Andrade. Diputado Andrade. Diputado Ceroni. Diputado Chaín. Diputado Coloma. Diputado Monkever. Diputado Zafiro. Diputado Esquella. Diputado Trisotti. Diputada Turres. Presidente. Abstención. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2. Presidente, está rechazada por un voto a favor, 7 en contra y 2 abstenciones. Pagar la deuda, diputado. Ahora tenemos que aprobar el artículo, sí, presidente. ¿Si les parece, colegas, por unanimidad? ¿Diputado Andrés? ¿Sí? Muy bien. Queda aprobado el artículo 5 por unanimidad. Okay. O tercero, perdón. Tercero. Tercero, Van a disculpe. cambiar la numeración. Presidente, nos trasladamos al artículo 5. Muy bien. El artículo 5 tiene una observación del Colegio de Abogados que estimó que debía conservarse la posibilidad de ingresar escritos en formato tradicional, particularmente demanda, en respecto al principio de equivalencia de los soportes, artículo 2A, ya que existiría un número significativo de abogados que no utilizan herramientas digitales. Muy bien. Le ofrezco la palabra. Está resuelto. Bueno. Si les parece, colegas, por unanimidad. Muy bien. Queda aprobado por unanimidad el artículo 5. Presidente, el 6º tiene una observación de la Asociación Nacional de Empleados del Poder Judicial, que sugirió en la parte final del inciso segundo se cambie la palabra ejecución por gestión. Añadió que también debería agregarse una sanción al no cumplir con dicha disposición. Lo anterior, ya que cumplía o no la exigencia de dicho inciso. No asegura por sí solo que el tribunal deba dar lugar o tener por iniciada la ejecución, ya que hasta ese momento es solo una pretensión. En particular se sugiere la siguiente redacción, bajo apercibimiento de tener por no iniciada la gestión al tercer día de haberse requerido esta obligación. Tengo un problema con la hora. No, nosotros estamos autorizados, me ha dicho la Secretaría, para funcionar hasta las 5:30, por la postergación que No, hubo en porque la hora las de demás inicio. comisiones parten a las 5:15. 5:15, entonces Bueno, no se puede. le voy a ofrecer No la estamos palabra al señor autorizados. secretario. Presidente, se hizo la consulta a la Secretaría General y la prórroga incluyó el inicio de la sesión y su hora de término, hasta las 17:30. Muy bien, avancemos, ocupemos el tiempo de la manera más útil. Yo le pido, presidente, que podamos terminar, de verdad, a las 17:15 y 17:20 va a tener tiempo para ir a constituir las demás comisiones. ¿Ya? Colegas, ya explicó el señor secretario cuál es el horario de funcionamiento que está autorizado por la mesa y probablemente los otros horarios tendrán que adaptarse. ¿Hay alguna Señor secretario, formalidad? ¿cuál Porque sería está el el- reglamento, tiene que haber alguna formalidad. No puede ser que haya algún documento que lo autorice en algo, nada. Por acuerdo de los comités. El acuerdo fue un acuerdo de la sala, solo respecto a la hora de inicio. Estaba presente en la sala de la hora de inicio. No fue respecto a la hora de término del acuerdo de la sala. No fue acuerdo de los comités. Presidente. ¿Ya? A ver. Solo respecto a la hora de inicio, presidente. Yo tengo que regirme por la opinión oficial, que para mí es la opinión de la Secretaría, que está en estrecha relación con la mesa de la corporación. Y lo que se me dice es que estamos autorizados a funcionar reglamentariamente hasta las 5:30 y eso es lo que debemos hacer. Gracias, Eso es colega. lo que consultamos. No puedo hacer eso- otra eso es cosa. lo que nos informaron. Sigamos. Artículo 6. Presidente, el artículo 6 tiene las observaciones que di lectura recién, de la Asociación Nacional de Empleados del Poder Judicial, y hay una del Colegio de Abogados, que estimó que la digitalización de documentos debe ser de cargo de las partes, disponiendo una sanción para aquel que acompañe documentos no fidedignos. Sugirieron que los mismos se generen mediante firma electrónica. Muy bien. ¿Le voy a ofrecer la palabra al Ejecutivo? Sí, es de lo que es actualmente de las partes. Sí, sí, a menos votamos, que haya vamos por el- imposibilidad Diputado Juan Chaín. Sobre este punto, puede ser, pero tiene que ver, pero no solo no le excede, porque tiene que ver con tramitación electrónica. Y parte de la tramitación ya tiene que ver con las notificaciones. Son actuaciones dentro de un procedimiento. Y lo que se está señalando es de que una actuación electrónica, como es la notificación, por correo electrónico, pueda, en caso en que así se establezca, digamos, poder reemplazar a la notificación por cédula. Me imagino que si es que alguien señala como medio de notificación un correo electrónico determinado
que se le pueda notificar el auto de prueba a ese correo electrónico, que es más barato, más expedito, etcétera, que respecto de que se tenga que notificar por cédula. A mí me parece que esto sí tiene que ver con las ideas matrices del proyecto, ¿ya? Me parece que sí mejora el punto de vista de la certeza de una actuación como es la notificación, y además no es respecto de todas las notificaciones por cédula, sino que solo cuando se establezca como medio de notificación el correo electrónico por parte de las partes. Y a mí me parece que es un aporte interesante el que se quiere hacer a este proyecto, ¿ya? Yo entiendo que ahí se quiere evitar se quiere evitar legítimamente el tercer trámite, pero yo diría el tercer trámite, si va por cosas muy puntuales, no va a demorar más el proyecto, pero mejoremos un poquito algunas cosas que podemos mejorarlo, porque si no, mejor, si la idea es que nosotros ratifiquemos el 100% de lo que aprobó el Senado sin tocar una coma para que no haya tercer trámite, yo creo que una falta de respeto a esta Cámara de Diputados, ¿ya? O sea, permítanos un poco ver cómo podemos de alguna manera intentar corregir algunas cosas que de alguna manera pueden perfeccionar el proyecto, que es un buen proyecto, que estamos todos de acuerdo y tenemos toda la mejor disposición para sacarlo rápido. Ministra, y después el presidente de la Corte Suprema. Que tiene el diputado Chaín Fuat es lo que están actualmente en la redacción, porque dice que otra forma de notificación se refiere a que cualquiera de las partes puede proponer para sí una distinta y que esa forma será válida para todo el proceso. ¿Qué es lo que tú estás diciendo? Es para sí. Si es correo electrónico, esa es. Sí, gracias, ministra. Presidente don Sergio Muñoz. Presidente, a lo mejor recogiendo lo que dice el señor diputado, se puede poner para los efectos de la historia fidedigna de lo que es la tramitación, decir que esta comisión entiende que si la parte fija un medio de notificación electrónico, este prevalece frente a cualquier otro medio de notificación que esté dispuesto por la ley para otros trámites. Entonces puede quedar... Que quede la historia fidedigna, porque después vamos a discutir si esto incluye o no notificaciones de resoluciones que especialmente la ley ordena. Diputado, señor presidente, cuando dice en el párrafo final del artículo, dice, esta forma de notificación será válida para todo el proceso, eso se debe entender que esta forma prevalece sobre cualquier otra forma de notificación en el programa. Para esa persona. Para esa persona. Sí, entonces, es lo que ocurre en materia procesal penal, en materia de familia, en muy toda bien. la otra. Queda muy claro. Estoy de acuerdo. Muy bien. Que quede la historia fidedigna de la ley. Así es. Señor secretario. Presidente. Entonces debemos votar el artículo octavo. El artículo octavo entonces... No, está aprobado por unanimidad. Sería el siguiente. El 9. Esto tiene algunas observaciones de la Secretaría. Y del colegio, parece. Sobre el inciso tercero, dice, no es clara la hipótesis a menos que exista oposición a ello de parte del deudor, lo que está entre comillas. Lo anterior, pues el sistema de ejecución se basa en la posibilidad de acceder al lugar donde se encuentran los bienes del deudor, incluso compulsivamente, que esto es el auxilio de la fuerza pública, para su retiro. Y esta disposición se refiere al momento de entrega de tales bienes al martillero, no al momento del retiro. Solo cabría pensar que la posición que acá se plantea debe efectuarse por el ejecutado, pero no es claro en qué momento. Así, si acaso bastaría que tal oposición se manifieste verbalmente y que el receptor deba plasmar tal circunstancia en el acta respectiva, surgiendo para el receptor la obligación de informar sobre este derecho al deudor. Y el problema que ocurre si el deudor no es el depositario de los bienes, ¿en qué momento surgiría esta facultad? Lo anterior relevante atendía a las sanciones que contempla el inciso final del artículo. Con toda la disposición pareciera plantear la necesidad de registrar mediante imágenes los bienes que fueron embargados, pues esa información sí sirve para un posterior retiro de especie y eventual configuración del delito de depositario del sábado, en caso que tales bienes no se encuentren en el lugar del depósito. La segunda observación es sobre el inciso cuarto, que dice que habría revisar la técnica utilizada en la frase mediante un sistema de coordenadas, la localización geográfica de su persona al momento de practicar la diligencia. A lo mejor sería más oportuno señalar mediante un sistema de coordenadas su localización geográfica al momento de practicar la diligencia. Y en el inciso final, el Colegio de Abogados sugirió acotar el plazo de los receptores para informar sus actuaciones en el sistema electrónico público. Muy bien, me ha pedido la palabra el Ejecutivo.
me parece que don Felipe Rayo, por indicación de la ministra, va a hacer algunas observaciones a la nota que ha hecho la Secretaría. Don Felipe Rayo. Por su intermedio, señor presidente, en relación a la primera inquietud que dice que no se entiende muy bien el sentido de la expresión final, el último inciso, a menos que exista oposición a ello de parte del deudor, esto tiene su origen en la discusión que tuvimos en el Senado. Allí, ¿qué ocurrió? Básicamente los receptores plantearon su preocupación de que además de la tarea difícil que tienen de trabar embargo, tuvieran que además sacarle fotografía a los bienes del deudor, lo que de alguna forma, no sé, les complicaba el desarrollo de la diligencia. Entonces, allí nosotros, atendiendo a la preocupación planteada por los receptores, buscamos una fórmula de consenso donde de alguna forma esta norma tuviese una garantía respecto del propio deudor. O sea, ¿en qué sentido? Justamente a veces ocurre que cuando se entregan los bienes del receptor al martillero, estos se deterioran. Entonces esta es una forma de decir que el estado de los bienes a ese momento se encontraban en buen estado y que luego, mientras lo tuvo el martillero, estos se deterioraron y perdió valor. Ahora, evidentemente, si el deudor se opone a ello, entonces no va a ser necesaria la fotografía georreferenciada. Sobre el segundo punto, creo que es un tema de forma, estamos bien, no me causa mayor ruido. Y el tercer tema, la acotación del Colegio de Abogados, que efectivamente sugirió acotar el plazo de los receptores para informar sus actuaciones en el sistema electrónico público. La verdad es que nosotros lo hicimos calzar con el plazo que actualmente se prevé en la legislación para restituir ¿cómo se llama?, el expediente al tribunal. Por tanto, mantuvimos esa coherencia. Además, la Asociación de Magistrados, cuando informó, dijo que efectivamente ya hace estas diligencias de forma electrónica y el grueso de ellos cumple satisfactoriamente con el plazo de estos 2 días que vendría a ser como el de la restitución exacto. Muy bien, diputado Fachain. Ahí me queda una duda respecto de que la fijación, digamos, de los fotográfica de los bienes muebles retirados se produce al momento de hacerse entrega al martillero. Ahí habitualmente no está el deudor. No está el deudor ahí. Entonces, ¿en qué momento el deudor podría oponerse? Entonces me parece un poco incoherente porque en el retiro de los bienes, al momento del retiro está el deudor y podrá oponerse que ahí en su casa, ¿no es cierto?, le hagan una fijación fotográfica. Me parece que puede ser comprensible, pero cuando el receptor ya retira los bienes y se los entrega al martillero, ahí ya no está el deudor. ¿Cómo podría oponerse? ¿En qué momento podría oponerse el deudor para que se haga esa fijación fotográfica? ¿Eso, diputado? Bueno, yo solo agregar que me parece que la medida está establecida en beneficio del propio deudor. No está establecida en perjuicio de él, sino que tiende a conservar los bienes, por lo menos constatando el estado que estaban cuando se le entregan al martillero. Una medida que es bastante útil cuando los quieren recuperar, porque precisamente les permite asegurar el estado que estaban cuando se le entregó y puede uno reclamar perjuicios eventuales si es que ha perdido parte de su integridad, etcétera. La última observación de la Secretaría respecto al sistema de coordenadas me parece bastante mejor la reacción. Señor, le voy a ofrecer la palabra al Ejecutivo. Don Felipe Rayo. Bueno, cuando se traba embargo, las posibilidades son que el bien quede en manos del propio deudor o respecto de un tercero. Normalmente queda en manos del propio deudor. Esta no sería la hipótesis, sería la hipótesis ya de cuándo lo vamos a entregar al martillero. Efectivamente allí, para protegerlo, se va a requerir su consentimiento. Se va a sacar la fotografía a menos que se oponga. Como se le protege a él, si eventualmente en ese momento estuviese un tercero nomás,
procedería sacarle la fotografía, porque justamente es él el que tendría que renunciar a este como... beneficio. Exactamente. Sí. Diputado Zafirio. Del artículo es que el receptor puede retirar la especie para llevar el martillo. Retirar la especie, una vez hecho el retiro, fotografiar las especies y esas imágenes entregarlas al martillero. En ese momento, aquí no dice que la toma de la imagen tiene que ser simultánea con el retiro. En consecuencia, aquí no se produce el riesgo de una confrontación entre el receptor y el deudor. Sí, es que puede haber una confusión por la redacción, pero todos los elementos que se han puesto sobre la mesa están. Yo voy a leer la norma y a lo mejor no están bien armonizados los tiempos de las oraciones. Dice, además, en el caso de retiro de especie, tiene razón el diputado en esta parte, los receptores incluirán una imagen con la fecha y hora de los bienes muebles retirados al momento de hacerse entrega al martillero, pero después agrega, a menos que exista oposición de ello por parte del deudor. ¿A qué se está refiriendo? Que le sacará la imagen el martillero cuando va a hacer el retiro de especie, a menos que el deudor se oponga. Y esa es la imagen que va a entregar. Como está compuesto el inciso, está mal, pero yo creo que toda la idea va, claro, a lo mejor hay que redactarlo, ¿ah? Como dice usted, es decir, además, en el caso de retiro de especie y al momento de efectuar la diligencia del retiro, los receptores captarán la imagen de la especie, salvo que se oponga el deudor, ¿cierto? Y después imagen que entregarán al martillero al momento. Eso es lo que se quiso decir. Lo que pasa es que está dicho mal acá. A lo mejor ahí habría que redactar de una manera distinta, pero yo creo que están todos, no sé si se da cuenta que están todos los elementos en el párrafo. Claro. Si les parece, podríamos facultar a la Secretaría para que haga la redacción de acuerdo a lo que se ha puesto. ¿Sí? ¿Les parece? Bueno, entonces lo aprobaríamos entonces por unanimidad con esa reserva, ¿sí? Con esa redacción nueva. Muy bien, queda aprobado entonces. Don Cristian. Don Cristian. Se aprueba aquí con la redacción nueva. Una acotación. Si la cuestión es proteger al deudor, bueno, la primera cosa se sugeriría reemplazar deudor por depositario. El depositario es la figura procesal que tiene la custodia de los bienes que ya están embargados. El deudor desaparece en esta parte de la historia y ya se transforma en depositario. Y la segunda, claro, que puede ser provisional o definitivo, pero depositario es la palabra. Pero la cuestión es la siguiente. Aquí se impone la obligación al receptor de fotografiar, pero la argumentación planteada dice relación con el martillero. Entonces, que la fotografía la saque el receptor y el martillero al mismo tiempo. Y así usted tiene verdaderamente una cadena de custodia de los bienes, para saber que el receptor sacó de una manera y el martillero lo recibió de otra forma. Que la obligación sea de ambos, no solo del receptor. No, se crea el cargo auxiliar de administración de justicia de fotógrafo. No. Presidente tiene la palabra. Es que lo que va a constatar el martillero es que el bien sea el mismo que esté en la foto y en las condiciones que esté en la foto. Porque si no le va a poner una reserva, le va a dejar inmediatamente reservado y si viene una cosa distinta no se la va a recibir. ¿Ah? Gracias. Perdón, me queda una duda, presidente, respecto del tema Diputado Zafirio. De procedimiento sobre la redacción que va a hacer la Secretaría. Necesariamente esa nueva redacción va a implicar un cambio en la norma. Entonces no es una corrección ortográfica, no es una corrección menor. Y bueno, yo querría que lo pudiéramos dejar pendiente para la próxima sesión y luego proponemos nosotros una redacción a partir de la propuesta que haga la Muy bien. Secretaría. La redacción que haga la Secretaría la vamos a aprobar también. ¿Sí? Muy bien. Sigamos, señor secretario. Presidente,
Exactamente. Presidente, artículo 12. Aquí la Secretaría tiene el siguiente problema. Acontece que el artículo 12 del proyecto fue agregado en virtud de una indicación parlamentaria que le dio esta estructura del artículo contenido dentro del artículo. Y establece el artículo 12 lo siguiente, dice gasto fiscal, dice los costos que erogue la presente ley serán de cargo del Poder Judicial y no generarán un mayor gasto fiscal. Hay que destacar de que de aprobarse este artículo en los términos actuales y publicarse como ley, se generará el siguiente precedente parlamentario, que es acoger a trámite mociones o mensajes sin informe financiero que dispongan programas que plausiblemente puedan implicar gastos, pero para cuya implementación el legislador disponga como regla que no implicará más gastos. Es decir, es una norma presupuestaria que además va a obligar a esta comisión a remitirla a la Comisión de Hacienda, no obstante de que no implique gasto, porque la Comisión de Hacienda tiene como competencia referirse a la Administración Financiera del Estado. Y por lo tanto, esto además fue agregado por vía de indicación parlamentaria. ¿Sí? Muy bien, ministra. Lo que está establecido es que los costos van a ser de cargo del Poder Judicial y eso lo que implica es que no hay mayores costos asociados, sino que lo que hace el Poder Judicial a través de la KPJ es asumir todos los gastos que se pudieran rogar. De hecho, por ejemplo, hoy día ya están incorporadas todo lo que son las firmas electrónicas avanzadas o lo que es la presentación a través de tramitación digital de los escritos. Entonces no veo necesidad ni de ir a la Comisión de Hacienda ni de necesitar informe financiero al respecto. Entonces, ¿cuál es su sugerencia, ministra? Lo que está claro, lo que hemos dicho respecto a este proyecto es que no roga gasto, porque el gasto es asumido y absorbido por el propio Poder Judicial y que por lo tanto no tendría ninguna necesidad de ir a Comisión de Hacienda. Entonces, ¿sería innecesario aprobar esto? La norma es innecesaria, porque eso es lo que está diciendo. ¿Ah? Lo que está diciendo el secretario es que necesita informe financiero y ir a Hacienda. Y lo que nosotros estamos diciendo es que Si se aprueba esta norma, va a Hacienda. Señor secretario. Si esta norma se conserva, tiene que ir a Hacienda, no obstante que no implique gasto. Pero si se elimina la norma... Además hay otro hecho, que la norma está mal ubicada, porque al incluirla en el artículo primero pareciera referirse solamente a los gastos que implica el artículo primero, que es la tramitación, la digitalización electrónica. Esta norma deberá estar al final de las normas permanentes para referirse a la totalidad del proyecto. Muy bien. Se ha cumplido el tiempo fijado para la duración de esta sesión y por tanto la sesión se levanta. Muchas gracias.